Y bueno amigos, estamos aquí listos para revisar unas cositas más que interesantes, por supuesto relacionadas con el Real Madrid, con su padre. Y bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinar unas cositas juntos, sobre todo las últimas cosas que han salido a través del caso Negreira, que pese a todo lo que estamos viendo, viviendo, escuchando, sobre todo por parte de algunos árbitros o exárbitros, nos siguen llamando locos, nos siguen llamando paranoicos y que Negreira no pintaba nada. Pero bueno, yo creo que esto ha cogido una velocidad de crucero en la que, bueno, no se va a detener y espero firmemente que así sea. Así que nada, acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno chicos, lo que les estaba diciendo, vamos a repasar unas cosas que han estado saliendo y que bueno, me han parecido bastante interesantes. Espero que a ustedes también. Vamos a hablar rapidito algo un poquito de que se ha sabido hoy con respecto a esa final que vamos a enfrentar al Palancas, pero también vamos a ver las cosas de Negreira. Eso lo vamos a ver sobre el final del video. Nos vamos a pasar a la pantalla y vamos a ver todas las informaciones que han estado saliendo a través de Twitter el día de hoy. Quiero empezar hablando un poco, como les decía, de esa final de Supercopa que enfrentará al Real Madrid y al Palancas el próximo domingo, y en el que, bueno, básicamente vamos a poder contar con Dani Carvajal, quien hoy se ha entrenado en el gimnasio en solitario, se ha entrenado en el gimnasio, y había un rumor de que se perdía la final del domingo. Todo parece indicar que es una pequeña sobrecarga, y también hablaba Mario Cortegana que se trataba de una pequeña precaución, unos ejercicios de recuperación, y que va a estar disponible sí o sí para el próximo domingo en ese partido contra el Palancas Fútbol Club. También me gustaría que empezáramos ya de una vez a revisar todas estas informaciones que me he estado encontrando, y para ello por supuesto les voy a pedir es que me esperen un momentico para pasarnos a la pantalla. También quiero que leamos un artículo de Iván San Antonio que me pareció realmente brillante. Es más, quiero que comencemos con lo de Iván San Antonio. Y bueno, descubrimos ahí juntos lo que les estoy diciendo porque me parece realmente brillante. Empezamos. Diario Sport, Iván San Antonio, redactor de la sección Barça, 12 de enero de 2024 a las 6:30 de la mañana, bien tempranito. La estupidez es que definitivamente no tiene hora. Creo que con el título nos podemos quedar ya definitivamente, donde este hombre dice: el Real Madrid es el régimen. Comenzamos. Es un programa televisivo de cuyo nombre paso de acordarme. Se pasó en escasos segundos de afiar la actitud de Xavi por haber recibido un empujón del portero suplente del Barbastro, y la del hermano de Xavi por defenderle, a edulcorar hasta la diabetes pandémica a Bellingham por ceder su manta a un niño en Aranda del Duero. Barça caca, Real Madrid bien. Esto empieza bastante fuerte y él le empieza a justificar las acciones de Xavi, que se supone que es una leyenda del fútbol, que es un entrenador. Este supuesto empujón que de verdad yo no lo vi. Y después lo del hermano, y termina por querer minimizar lo que ha hecho Bellingham, que me pareció un gesto de nobleza absolutamente y de grandeza absoluta. Pero bueno, como les estoy diciendo, empezamos fuerte, y como les digo, es impresionante la obsesión que tiene este tipo. Es solo un ejemplo del madridismo sociológico y la diferente vara de medir que desde los medios madrileños barra madridistas usan con Barça y Real Madrid. Es sencillo de entender. En Madrid no se critica nada, ni se habla de juego, ni del entrenador, ni de economía, ni de fichajes veraniegos que se anuncian y nunca llegan, ni de inversiones desastrosas por valor de 160 millones de euros en jugadores y llegan, fracasan y se van sin pena ni gloria, ni por supuesto de acuerdos con dinero público de por medio que benefician al club blanco, ni de nada de lo que haga o deje de hacer el amo y señor de todos los que escriben y hablan, Florentino Pérez. Este tipo, yo no sé cómo es periodista, no es capaz ni siquiera de colocar una coma aquí, o sea, es increíble. Y bueno, él dice que no se habla del juego del entrenador, no se habla del juego del entrenador, principalmente lo habla porque en el Palancas todo se critica principalmente porque ustedes mismos han hecho que esto suceda. Quiero decir, los del Palancas
son los mismos que se han encargado de vender aquel cuento de que la excelencia, de que el juego, todos ellos son los que se han encargado de todo esto, así que ahora no entiendo cuál es la lloriqueadera. Y esto de Florentino Pérez, bueno, yo ojalá espero que Florentino algún día tome este texto, aunque me parece tan insignificante este tipo, que lo comente yo, un tipo con 4000 suscriptores en un canal de mierda de YouTube, me parece perfecto, pero que la grandeza de Florentino Pérez no va a caer con el pedazo de imbécil este que aparece aquí, o sea, vamos a ser serios, Iván San Antonio. Te atreves a decir esto porque sabes que Florentino Pérez no te va a tomar en cuenta porque eres una mierda, un X, una persona X en el mundo real. Bien, seguimos. Es como si en la Madrid de Ayuso y Almeida hubieran inyectado al entorno madridista una vacuna selectiva contra el haterismo, la enfermedad más contagiosa del siglo de las redes, que solo surge efecto a la hora de criticar al conjunto blanco, ese que Laporta definió de forma acertada como el equipo del régimen. Y sí, lo fue durante muchas décadas hasta que el actual presidente vitalicio dio un paso más logrando convertir al Real Madrid en el régimen mismo. Florentino dicta, decide, manda, impone y veta todo aquello que le recomienda su estado de ánimo. La anestesia colectiva de su entorno es digna de estudio. No existen voces críticas más allá de opiniones individuales anecdóticas y espaciadas en el tiempo que solo sirven para reforzar al régimen. Nadie se pregunta nada de una distopía aparentemente perfecta, libre de pecado y de tristeza. Florentino suministra a sus seguidores la dosis junta de soma en forma de discursos pseudo religiosos ante los que su público asiente sin vacilar. El régimen madridista es el mundo feliz que imaginó Aldous Huxley. Hasta ahí todo bien, cada uno en su casa profesa la fe que le da la gana. La ignorancia hoy en día suele ser sinónimo de felicidad. El problema no es ese, sino ver cómo la misma gente que nada se pregunta, ausente de espíritu crítico ni voluntad de saber, ejerce una fiscalización obsesiva con todo lo relacionado con el Barça. Mientras callan ante Florentino, alzan la voz acusando a la entidad blaugrana de todos los males. Atacan sin mirar atrás con la intención de hacer daño, convirtiéndose en sicarios a sueldo del régimen madridista. Es que me parece increíble este artículo, pero lo que más me parece increíble es cómo el diario Sport, sé que nunca han sido un diario serio y son poco respetados, pero me parece increíble cómo permiten que este tipo de personas estén escribiendo este tipo de estupideces, porque es que ni siquiera es ofensivo, es una estupidez tan grande que lo único que es ofensivo es para esta misma gente. Pero bueno, como les estaba diciendo, debe sorprender realmente bien poco, y sobre todo porque habla de un discurso pseudo religioso cuando hemos escuchado cosas de los catalanes, los amigos catalanes, que realmente dan para pensar que hay unos que de verdad sí están ahí en una secta religiosa. Pero bueno, no le vamos a dar mucho más valor a este señor, que ya sabemos que es un sinvergüenza, y quiero que nos pasemos ya a lo importante, que es lo del caso Negreira. Ya sabemos que este señor es un sinvergüenza y que definitivamente lo que está es desesperado. Cuando uno está desesperado empieza a decir cualquier cantidad de estupideces al punto de que no le importa quedar en ridículo, como frecuentemente queda este sinvergüenza. Vamos a pasarnos a la pantalla otra vez y empezamos a revisar las informaciones que les estaba diciendo. Empezamos con esta. Negreira invitó a comer y a cenar a Iturralde y a los linieres que pitaron el 5-0 del Barça al Madrid en el año 2010. Esto lo publica OK Diario. Nuestro amigo Iturralde, que bueno, dice que niega toda muerte y que por cierto el polígrafo lo dejó en ridículo más de una vez. Sergio Herrera, esto también lo vamos a reaccionar en mi otro canal. Ojo esto, el hijo de Negreira mandó una carta a los árbitros, abro comillas, respecto a lo que nos ha unido, estate tranquilo. Javier Enríquez Romero mandó una carta a varios árbitros según los documentos que aportaron los colegiados David Medie Jiménez y Jaime Latre a la Guardia Civil, y a los que ha tenido acceso el Español. El hijo de Negreira se dirigió a ellos y admitió en el escrito haberse puesto en contacto con Luis Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, y Carlos Clos Gómez, responsable del VAR, después que se hicieran públicos los pagos del Fútbol Club Barcelona. Es increíble esto porque estamos hablando que estas personas, Medina Cantalejo, que hoy es el capataz de la finca, y el Clos Gómez que es una de las personas más relevantes de este ámbito actual por el tema del VAR, recibieron una carta por parte del hijo de Negreira, en el que les afirmaba que estuvieran tranquilos con respecto a lo que nos une. O sea, si esto no tenía nada que ver, si esto era un simple coaching, ¿por qué había que haber esta carta? ¿Por qué tendrían que estar intranquilos este par de señores? Es que me parece increíble. Pero bueno, sigamos. Bueno, esto también es importante porque mira,
Juan Martínez Munuera será el árbitro para la final de la Supercopa de España. Y por supuesto el Real Madrid Televisión ha publicado este video, no sé si se acuerdan, en el que bueno, reventó a Martínez Munuera recientemente, pero hay más, hay muchísimo más y vamos a seguir bajando. Aquí, el árbitro González González ante la Guardia Civil. El Barça contrató a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo. Seguimos. La Guardia Civil encuentra contradicciones en las declaraciones de Iturralde. Mintió sobre su relación con el hijo de Negreira. Inicialmente sostuvo que Javier Enríquez Romero nunca le había acompañado durante sus arbitrajes en el Camp Nou, cosa que es totalmente falso, ya ha quedado evidenciado. Seguimos. Ojo a esto, porque es el árbitro que va a pitar el domingo. El asistente Miguel Martínez Munuera desveló a la Guardia Civil que su hermano Juan Martínez Munuera, designado para pitar el Barcelona Real Madrid el domingo, pagó a Javier Enríquez Romero por supuestos servicios de coaching. Es decir, al igual que sucede con el árbitro este que pitó en la semifinal, el muñeco de torta este que no me acuerdo cómo se llama, Alberola Rojas, están bajo una investigación porque las personas a las que le pagaron por un supuesto servicio de coaching están involucrados en un escándalo de corrupción y aquí no pasa absolutamente nada. Casualmente las personas que adquirieron este servicio son las personas que le dan los partidos más grandes. Para tenerlo en cuenta. Ojo, el número 2 de Medina Cantalejo hizo esta confesión a los investigadores de la Guardia Civil el día que acudieron a las oficinas del CTA en la sede de la Federación Española. Y si bajamos un poquito aquí, dice: por los agentes se solicita información sobre la documentación a localizar y de manera espontánea el señor Rubinos Pérez manifiesta que cree que alguna no se encuentra, manifestando que su creencia el día que cesó Victoriano se estuvo al menos 2 o 3 horas en el destructor de papel eliminando documentos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Que hay otro, a ver. Bueno, esto ya lo vimos, el de González González. Y bueno, hasta aquí más o menos las informaciones que han estado saliendo hoy para que vean lo trágico y lo lamentable de lo que está sucediendo. Y lo que más me llama la atención, repito, es que teniendo en cuenta esta carta del hijo de Negreira a Clos Gómez, repito, responsable del VAR y que nos ha hecho pasar las de Caín seguramente con sus actuaciones o al menos de las personas a las que él ha empleado, y el otro que es el jefe del comité técnico de árbitros, recibieron una carta y encima de eso el árbitro uno de los árbitros que va a ser investigado por el tema este de los servicios de coaching, uno pitó la semifinal y el otro va a pitar la final. Es que esto está podrido, pero desde lo más alto hasta lo más bajito. Es una cosa impresionante. Y bueno, me queda la esperanza de que al menos se están investigando las cosas y que están saliendo cosas a la luz, que hay personas que están hablando, que eso siempre va a ser para mí más que importante. Bueno, en este momento me toca es despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.